ahora vamos a tocar, ¿verdad? Una parte importante. Vamos a hablar ahora de nosotros, ¿verdad? Como cristianos. Y que ahora que estuvimos ahí en el seminario, también te invito a ti, hermano, que vengas a los seminarios y te esfuerces a asistir, a estar. Compartía yo los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Ya los tiempos escatológicos que vivimos como iglesia. Y hoy, a partir de ahí, vamos a tocar un tema llamado restauración. ¿Amén? Hay personas, ¿verdad?, que llevan años. ¿Cuántos llevan más de 5 años en la iglesia? Levanten su mano. ¿Cuántos llevan más de 10? ¿Cuántos llevan 15? Y ya somos menos, ¿verdad? Los que tenemos 15, ¿verdad? Ya levantan los que llevamos casi 20. ¿Cuántos somos? No, 18. ¿Verdad? Y podemos ver, amado hermano, que conforme avanza el tiempo de la iglesia, ¿verdad?, que es un fenómeno que he visto durante ya muchos años, desde que yo nací de nuevo, ya hace varias décadas, el siglo pasado, es más, el milenio pasado, puedo ver cómo la gente, ¿verdad?, en muchas ocasiones, en lugar de irse afirmando lo normal, ¿verdad?, que una persona va creciendo, ¿verdad?, cuando estás chamaco, tienes 10 años, está ahí el pequeño Santiago. Lo normal es que a partir de que pasan los años, la gente debe de irse, ¿qué? Creciendo, fortaleciendo, ¿sí o no? ¿Verdad? Lo dice la Escritura. Crecía y se fortalecía. Pero el fenómeno espiritualmente que he visto, ¿verdad?, tristemente es al revés. La gente, en vez de crecer, en vez de fortalecerse, se va debilitando, ¿verdad? Se va menguando, se va, y escuche esta palabra, deteriorando. Y eso es algo, amado, muy importante en estos tiempos, ¿verdad? Que debemos hablar y que la palabra de Dios nos habla. Fíjate que cuando vino Jesús, ¿verdad? Hay que venir la clase, ¿verdad? Ay, esos israelitas que les dio la palabra, ¿verdad? En el Sinaí, la Biblia, vieron los milagros del Señor, pudieron ver la presencia de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? La libertad, cómo abrió Dios el mar, cómo caía pan del cielo, cómo brotaba agua en el desierto. Pudieron ver las maravillas de Dios y fue llamado el pueblo de Dios, ¿sí o no? Pero podemos observar, ¿verdad?, que cuando vino Jesús, cuando vino Dios en cuerpo humano, ¿verdad?, lo único que vio Dios fue un pueblo muy religioso, pero alejados de Él. ¿Qué contraste? O sea, Dios encontró un pueblo religioso, ¿sí o no? Un pueblo que venía con la historia, con las escrituras. De él se escribió en la Torah. Un pueblo que traía impresos los salmos de David, la historia de Israel, la libertad y las profecías del Señor. Pero ¿cómo encontró Dios a ese pueblo? Religioso, pero alejado de Dios. Entonces podemos observar, amado hermano, que la religiosidad, ¿verdad?, en las personas las aleja de Dios. Y qué peligroso es que a través de los años te vuelvas cada vez más religioso, pero más lejos de Dios. ¿Okay? Eres más religioso, ¿verdad? La gente ahí bien religiosa, ahí están bien religiosos, ¿verdad? Como los fariseos, ¿sí o no? Los fariseos siempre exhortaban con la palabra. Y aquí hay gente también que exhortaba con la palabra. ¿Cuántos les mandan palabra? Palabra, palabra, palabra. Religiosos. Por eso Jesús dijo, escuchen a los religiosos, escuchen a los fariseos, pero no vivan como ellos. Fíjate qué interesante. O sea, sí está bien que escuches la palabra, pero que un religioso que vive alejado de Dios, pues no lo imites. Una cosa es que a través de los años aprendas la Escritura. Qué interesante, ¿no? Aprendas la palabra de Dios. ¿Cuántos han aprendido la palabra de Dios? Pero que eso no los haga religiosos. Que eso no los haga apartados de Dios. Porque cada quien piensa que su religión es lo que los hace ser correctos, pero delante de Dios son incorrectos. Entonces, Jesús habla, ¿verdad?, de esto tan importante que tiene que tener un ser humano que conoce a Cristo.
y se llama aprender a restaurarse a través de los años. ¿Ah? Porque el que no se restaura se deteriora y termina por no servir. ¿Sí o no? Es como todo, si tú no le das una restauración a un auto que compras, a partir de los años, pues se echa a perder, termina por no servir. Y el ser humano es igual, espiritualmente hablando. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 16, Jesús habla, ¿verdad? Enseñando, nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Escucha el versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan. ¿De qué forma? Juntamente, ¿verdad? Fíjate que esto es algo importante. El odres representa tu corazón, tu ser, ¿verdad? Tu vida, y el vino, ¿verdad?, representa la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, ¿verdad?, que es nueva, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es nueva cada vez que la escuchamos? ¿Cuántos saben que es nueva? Pero cuando el odre ya es viejo, no acepta lo nuevo. Entonces la gente que escucha la palabra de Dios nuevamente, pero que el odre ya es viejo, ya está deteriorado, ya no le entra ¿qué? Ya no le entra lo nuevo. Pues por más que escuchen las conferencias, ¿verdad? Están los hermanos ahí, religiosamente no falta, y escuchan las conferencias, dile, nomás no entra. ¿No? ¿Por qué? Porque el odre es viejo. ¿A ti todavía te alimenta la palabra nueva de Dios? Sí. ¿No? Gente que dice, no, es que ya no me alimenta, dice, oh, entonces ya tienes tu odre viejo. ¿Sí estamos o no? La palabra de Dios, así tengas 80 años, ¿verdad? 70 años debe alimentarse. Fíjate que les voy a comentar algo. La semana he estado muy reflexivo en estos últimos años que he vivido compartiendo en la iglesia. Yo me acuerdo que empecé allá a finales de mis 30, compartiendo y ministrando la palabra de Dios. Más o menos hemos estado compartiendo casi 100 conferencias al año. Hubo predicadores de hace 2 siglos que compartían 500 conferencias al año. Y me acuerdo en aquellos años, ¿verdad? Estamos hablando de los 90s, que llegué a tratar de preparar un estudio, una palabra, ¿verdad? Los cuales teléfonos inteligentes, agarraba mis cuadernitos ahí a escribir, llevaba mis hojas y tardaba muchas horas en preparar un estudio. Y a partir de los años, pues hoy veo que después de tantos años, más de 2 décadas, estar compartiendo pues, por lo menos 100 conferencias diarias, ¿no? Después pasé a la tableta, y luego al celular y así. Y ha sido, amado hermano, una bendición para mí, pero también tengo que entender que a pesar que hoy me siento fuerte como ser humano, ¿verdad? Llegará un momento, si Dios me lo permite, que me gustaría ya en una edad más avanzada compartir la palabra de Dios hasta que ya mi cuerpo no pueda. Pero déjame decirte que en todos estos años, con tantas veces que he compartido la palabra de Dios, pues siempre ha sido un vino nuevo a mi vida. Siempre he recibido bendición. Desde las primeras conferencias, que me acuerdo de algunas equivocaciones, confundiendo los nombres de Esteban y compartiendo, pero edificando.
Y qué importante es que cuando escuchamos la palabra de Dios, todo lo pasó porque para compartir tienes que recibir. Que pasen los años y tú sigas recibiendo la palabra de Dios nueva. ¿Ah? Que sea viva en ti, que te edifique, que te construya, que te llene, ¿verdad? Hay un pastor hace años que decía, es que la palabra de Dios tiene que ser como remaches, dile remachada en la gente. ¿Ah? Vivimos un cuerpo tendiendo a hacer el mal. Entonces, ¿qué necesita ese cuerpo? Que sea remachado con la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios debe ser en nosotros nueva, no vieja. Imagínate, yo escuchaba una conferencia que di hace muchísimos años. Para mí, si veo años, dije, no, pues ya es vieja. Pero cuando la volví a oír después, casi de 2 décadas, fue nueva otra vez. Y eso habla de la condición de tu corazón. Es muy triste ver jóvenes en el Señor, estoy hablando, que tienen 5 años y ya se ven cansados espirituales, ya el vino nuevo ya no les entra. Y gente que lleva años en la palabra de Dios, ¿verdad? Pues es muy, muy bonito y muy grato ver gente que tiene décadas y que la palabra sigue siendo nuevo cada vez que se exponen a él. ¿Sí o no? Entonces Jesús habla de este tema tan importante para que la gente no se envejezca espiritualmente. Dígale, usted no se debe envejecer espiritualmente. Deje que se envejezca el cuerpo, ¿verdad? Pero el espíritu se tiene que ir renovando. ¿Sí o no? Pues dice la palabra de Dios que el corazón alegre, ¿qué hace? Hace que uno se vea guapo, ¿verdad? Pero pues si no te envejeces, no nada más de la piel, sino te envejeces también de tu alma y de tu espíritu. Y eres una persona ya acabada. ¿Sí o no? Yo he visto gente hace unos años, ¿verdad? Que tocó lo del COVID. ¿Cuántos son las vacunas del COVID? Decía, oigan, veías las filas, decían, no, hoy tocan a los de 30, veías los de 30, hoy se parecen de 50. La gente se envejece cuando no es alimentada de vino nuevo. Amén. Y cuando no es alimentada, pues olvídate, se ven todos oxidados interiormente, porque se oxidan de adentro, porque no hay vida en ellos. Se ven ya viejos, amargados de 20, de 30, sin vida. Amén. Entonces, ¿qué tema tan importante Jesús nos trae el día de hoy? ¿Están cansados? Imagínense, yo me voy cansado después de 100 conferencias al año durante ya 2 décadas. Espero que tengan pastor para un ratito más. ¿Está bien? ¿Sí está bien o no? Bueno, fíjate que hay odres, es decir, hay personas que requieren de una renovación. Déjame explicarte esto. Los odres que habla Jesús, cuando te pones a investigar, eran unos recipientes que estaban hechos de piel de oveja o de cabra, que los curtían. En el sol hacían toda una preparación, los curtían y después los cocían para hacer unos recipientes nuevos donde se vierte el vino, ¿verdad? El agua del vino, y dejan que se fermente. El buen vino tiene que tener un tiempo de fermentación, ¿no? Para que suelte esas sustancias, esos químicos, y sea buen vino, ¿sí o no? Una buena vid. Fíjate qué interesante los ejemplos que pone nuestro Señor. Entonces, cuando venía una nueva temporada de cosecha de vino y tenías odres de años pasados, que ya no había vino porque te lo has acabado, era necesario, antes de vertir el nuevo vino de esa cosecha, tenías que poner un odre nuevo. Porque si lo vertías en un odre viejo y le echabas el vino nuevo, terminaba por reventarse en la fermentación. ¿Sí? Porque ya estaba deteriorado. Y vemos cómo gente se va porque se deteriora. ¿Sí o no? ¿Qué le pasa? Se deteriora. Dile, revientan. ¿Se acuerdan así como decían? Ay, es que ya traigo no sé qué. ¿Estaba qué? Reventado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nada más me están dando avión. ¿Sí?
¿Te recuerdas? No, ¿tú te recuerdas o no recuerdas? Estén y pero cuando la gente ya no recibe el vino nuevo, la palabra de Dios, porque su recipiente no se ha renovado, va a reventar. Va a explotar. ¿Sí o no? Allá atrás, Nancy. Ya no quiero nada, ya, vale. ¿Qué pasa? Reventó. Entonces, lo que hacían estas personas era un proceso de restauración que consistía en tomar esas vasijas de odres viejos, ya vacías, las abrían, ¿verdad? Las ponían así planas en el sol, nuevamente, que la piel curtida, y les ponían aceite de oliva. ¿Qué significa el aceite de oliva en la Biblia? El aceite de oliva. ¿La presencia de quién? Les echaban aceitito de oliva. La gente para restaurarle hay que echarle ¿qué? Aceitito de oliva, pero además se les da una friega. Mira, tu hermano, ¿sí oíste friega? Fuerte, amado, se les talla con el aceite y se tallaba con el aceite la piel. Era un proceso duro. Imagínate, palor, o sea, se tenía que quitar toda ese cochambre acumulado, esa impureza de vinos pasados para poderla restaurar. Entonces, ¿qué se necesitaba? Y déjame decirte que esas personas, para ser rescatadas, esos odres ya descompuestos, pues sí necesitan ser metidos en el fuego de Dios. Y vienen pruebas, y vienen situaciones y vicisitudes donde deben de ser, ¿qué? Tallados, porque no hay forma de que sean un recipiente nuevamente para almacenar vino nuevo. ¿Sí o no? Porque el odre está endurecido y es viejo. Y se truena. Tiene que tener una elasticidad nueva para que el vino nuevo, junto con la elasticidad de ese recipiente, ¿sí me explico? Vaya inflándose por el proceso que tiene el vino, ¿verdad? Y sea elástico ese odre y puedan ambos converger para dar un buen vino. Porque el odre viejo está tan endurecido, dígale, está endurecido, que cuando le echas vino nuevo lo va a reventar. Wow, el ejemplo de Jesús. Entonces, este proceso, amado hermano, explica un proceso de restauración, ¿verdad? Porque no se puede recibir la palabra de Dios cuando después de años sigues con un corazón lleno de amarguras, con un corazón lleno de problemas, con un corazón quejumbroso, con un corazón molesto. ¿Cuántos escuchan la palabra de Dios con el corazón molesto? Dios quiera que ya no queden obras así. Una persona que se el vino, pues quisiera tener sus barricas con odres nuevecitos o el vino nuevecito, ¿verdad? Porque tiene gran pérdida. Se pone un vino nuevo en un odre viejo porque se va a echar a perder. ¿Sí estamos o no? Un pastor quisiera que la gente tuviera una renovación en sus odres, que estén nuevos, para que puedan dar ese vino que Dios espera y no se revienten antes. Uno, después de tantos años de compartir ese vino, pues quisiera uno que siempre lo recibieran odres nuevecitos, ¿verdad? Muy bonito cuando viene una persona nueva y ya se empieza a sembrar, reciben así, ¿verdad? Muy rico, la palabra, los ves. Pues muy duro que ves a gente de muchos años y que das la palabra y ya hacen cara, no les cambia, amado. Impávidos, parecen un maniquí, parecían ahí los hermanos maniquí. Siempre igual. No, o sea, tiene que fluir el vino de Dios en tu vida. ¿Amén? Bueno, ponerse un espejo, cada quien ahí estar viendo cómo recibe, cuando reciben el vino de Dios, su expresión, si lo está recibiendo. O sea, es que ya este odre hay que darle su restauradita, hay que darle su talladita, ¿verdad? ¿Amén?
Entonces, esto, amado hermano, es algo que debemos entender, que si quiere ser usado por Dios, ¿no? Porque Dios usa la gente dispuesta a recibir su vino nuevo. ¿No? Una persona, déjame decirte, que lleva años y no está siendo usado por Dios, es una persona que dices, oye, ¿cuántos años llevas en la iglesia? No, pues 10, 15, y está siendo usado por Dios. O usted es un odre hediondo, apestoso ahí, todo deteriorado en el almacén de su casa. Usted ya no fluye, no fluye vino para los necesitados. Una persona que es usado por Dios, que comparte, ¿cómo se comparten? Con alegría. A mí me acuerdo de mis primeros años, hijo, ¿no? Ahí en la empresa donde Dios me pidió compartir, creo que hasta no hubo gente, los de la cocina, los de limpieza, el staff de directivos, todas miles de personas. Siempre compartían, yo creo que venían, ahí viene, como me decían, el santurrón, el aleluya, ahí viene otra vez. ¿Por qué? Porque había mucha necesidad. El vino, cuando se recibe en el odre, empieza un proceso, ¿verdad?, de explosión y de gasificación. Eso es, ¡pum!, es natural. Cuando usted llega y ya está ahí recipiente y no pasa nada, es porque no está recibiendo el vino. Porque el vino produce, dígale, el Señor produce en los que usa el querer como el hacer, porque su voluntad es santa. Fíjate qué importante. Entonces, cuando usted no tiene esa necesidad de producir, de dar, de compartir, de ministrar, de servir, es porque hay que cuidar que su odre no esté ya siendo endurecido. ¿Ven? No hay necesidad de abrirlo, ¿ah? Menos con el pastor vamos a abrirlo. Sale su aceitito en oración. ¿Sí o no? ¿Amén? Ahora, fíjate que esto que habla Dios a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento, también lo habló en el Antiguo Testamento. Si me acompañan, son tan amables en Isaías 40, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué interesante. ¿Cuántos ya están cansados de estar escuchando las conferencias? O sea, ¿la gente sí se cansa? La Biblia dice que sí. Espero que usted no sea un cansado. ¿Ah? Por eso es que, miren, amados, yo desde hace años, cuando compartían y decían, es que el jueves hay célula y hay estudio, yo me venía corriendo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de estar ahí. Y si me decían, no, va a haber un sábado especial, pues yo iba, no porque tenía, era una necesidad. Y si luego el pastor se alucinaba y decía, vamos a tener un tiempo de oración 5 de la mañana, pues ahí estaba. ¿Por qué? Y después una administración, porque hay necesidad. Pero hay que distinguir que cuando te empiezas a cansar, dejas de estar. Acuérdate que el religioso está por costumbre, no por necesidad. Usted puede estar los domingos aquí como maniquí, pero no está, ¿sí o no? Usted no es un maniquí. Usted sí siente, usted sí recibe, usted sí se nutre o no. Porque religioso no. Sí vamos entendiendo, ¿eh? Yo les quiero preguntar, bueno, a mí me gusta, no sé si a usted le gusta ver, a mí me encanta ver los programas esos de los animalitos, ¿no? Todo el proceso de un animalito. Vi el otro día las de ballenas, de leones. Y ahora que estaba preparando el estudio,
pues me puse a pensar por qué en lugar de poner Dios el ejemplo de un águila, no escogió el ejemplo de un lagarto. Fíjate que es importante observar lo que Dios hace en los animalitos y cómo nos enseña de ellos, ¿sí o no? Sí. Y usó el águila. El águila aparece, ¿verdad?, en las escrituras como un símbolo de poder, autoridad. Así que interesante. De hecho, muchas naciones, estaba yo viendo ahora en el Mundial, México, ¿verdad?, tiene en su escudo el águila, ¿verdad?, imperial. Los Estados Unidos el águila calva. Los alemanes tienen su águila también allá. Sí. Los Estados Unidos tienen también su águila, porque es símbolo de poder. Y la palabra de Dios nos habla del águila. Dígale, no es casualidad. ¿Por qué menciona el águila? El águila, como les digo, representa autoridad y poder. Muy importante es esto, autoridad y poder. Investigando un poco acerca de estos animales, cuando hablas de poder, son animales, estaba yo viendo el otro día ahí con Google y con Alexa, jugando con Daya también, ¿cuánto es lo máximo que puede correr un ser humano? 30, 40 kilómetros, 45 los que son, y nada más por un periodito muy chiquito. Pero estos animalitos del águila picada alcanzan velocidades hasta de 320 kilómetros por hora. O sea, yo he ido hasta en la moto, 300, nada más le gana el halcón peregrino, ¿verdad? Pero el águila en picada, y es un animal, vuelvo a repetir, que representa poder. Es un animal que llegan a alcanzar sus alas 3 metros. Por 3 llegan a ser animales de 6 metros en sus alas, de pico a pico, ¿no? De extremo a extremo. Y tiene un proceso muy interesante. Por eso la Biblia habla de que sean como las águilas. ¿Quién quiere ser como las águilas? ¿O quieren ser lagarto nada más ahí? Arrastrándose ahí nada más viendo ahí. ¿No? Por eso puso al águila. ¿Estamos o no? Fíjese que este animalito, ¿verdad?, además de esa majestuosidad, ¿verdad?, simboliza la grandeza de Dios, amado. Eso Dios lo usó. ¿Qué simboliza? La grandeza de Dios. En Salmos 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga en su verdad. ¿Ah? En pocas palabras, imagínate al Señor, ¿verdad?, como un águila con esa majestuosidad cubriéndote. ¿Quién se va a acercar? Animal de esos, ¿verdad? Una fuerza de presión en sus buen triturar. Impresionante, un pico y ¡pum! ¿Sí o no? Y estaremos bajo esas alas, ¿qué? Seguros. Por eso Dios se representa como un águila, te cubrirá. Qué interesante, amado. Qué interesante que use el animalito como este ejemplo tan profundo. En el libro de Deuteronomio 32:11 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos y extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Fíjate que Dios enseña. Un águila a sus polluelos cuando los tiene, primero los cobija, los cuida. Ya cuando ven ahí polluelos, dice, a ver, este polluelito ya está en edad de empezar a dar sus primeras avanzaditas, ¿va? Lo agarra el águila así de las alturas y lo avienta, amado. Ahí va el pollito y lo alcanza y lo cacha en su lomo. Lo vuelve a subir. No es que usted lo aviente, no, órale. Es como un padre, ¿verdad?, que quiere ver a sus chavos ya trabajando. Quise a trabajar, vamos a que se forje, ya no pueden, lo jalas otra vez. Imagínate Dios. Dios nos va preparando. Quiero que entienda este mensaje, hermano. A usted no lo quiere todo el tiempo ahí sentadote, porque si no, el odre se va a echar a perder ahí. Cuando llegaron todavía había gesticulación. Ya con el tiempo parecen maniquíes secos así. No hay vida. ¿No hay qué? Entonces, Dios quiere que sus polluelos, ¿sí o no?,
Aprendan a volar. Pero dígale, todo tiene su tiempo. ¿Verdad? Entonces, como dice la escritura, no puedes poner a compartir un neófito. Ahorita hay mucho neófito compartiendo. Y hay gente que de plano nomás no sale. Pero la idea, ¿verdad? El plan de Dios en este proceso, el odre tiene que servir como el águila también, tiene que cumplir un ciclo. Imagínese que usted permanezca ahí impávido, nunca funcionó para nada. Los maniquíes lo decían, pues a mí pónganme a hacer los bailes, se enojaban. O sea, no, hermano, usted tiene que aprender. Porque Dios quiere, Dios es como el águila y enseña ¿qué? Sus cuellos. Imagínate que de momento lo ponen ahí, órale, Leti, aviéntese ahí, está la Leti ahí revoloteando, quién sabe, con todos sus apuntes, aviéntese. Porque es momento de que la gente empiece a funcionar. Usted está en su casa, en su trabajo, en su escuela, con sus amigos, con sus amigas, con sus hijos. Dios quiere que empiece a ¿qué? A revolotear, porque está recibiendo verdad en su vida. Una mañana tuve un tema donde tuve que remachar la verdad a mi hija. Verdad, 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 verdad. No, verdad, verdad, verdad. Verdad, verdad, verdad. La verdad en ambos sentidos. Tenemos, amado hermano, que aprender de ese animalito, ¿sí o no? Ahora bien, número 3, fíjese qué interesante, estamos viendo caracteres del animalito. El águila representa el poder de Dios, como lo habíamos visto, y puede levantar con sus garras, es decir, puede agarrar una presa 3 veces más que su peso. Un bebé, un animalito, pero rápido, se lo lleva. Hay poder, dígale, hay poder. Hay fuerza. ¿Sí o no? Efesios capítulo 6, versículo 10 nos dice el Señor, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero dejar este mensaje claro porque lo vivimos todos los días. Me lo han mostrado el Señor todos los días, todo el tiempo. Hoy en la madrugada estaba hablando con el Señor, me dice, no lo sigas intentando en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, en oración y súplica, en clamor, en confianza. Mire, cuando usted se esfuerza por hacer las cosas y descuida la confianza en Dios, va a terminar frustrado porque no va a obtener lo que con tanto esfuerzo quiere hacer. Tiene que dejar también la confianza en Dios. Señor, confío. Yo haré mi parte, pero confío en que no en mis fuerzas, sino en las tuyas. No cansó de decir, oye, Señor, toco todas las puertas. Pero si tú no quieres, no las abres. Pero si confío, aunque no toque la puerta, me la van a abrir. Tenemos que aprender a vivir como cristianos en esa confianza. Decía a esas personas, oye, a ver, no podemos estar confiando en lo que tenemos. A ver, ¿cuánto tiene usted en su bolsa ahorita? ¿O en su cartera? Pues no, pues estoy andando bien desconfiado. No es cuando usted tiene que mostrar confianza. Dios proveerá, Dios ayudará, Dios abrirá, Dios sanará, Dios librará, Dios guardará. ¿En las fuerzas de quién? ¿Sí? Recuerde que el Señor es una águila que puede levantar lo que usted no puede levantar, que puede hacer lo que usted no puede hacer. Pero en la fuerza de Él es importante. ¿Verdad? Que estoy viendo a mis papás ya, señores, ya mayores, ¿verdad? Preparando y decir, oye, hay una restauración en el poder del Señor, aunque tu cuerpo está viejo,
tu alma, tu espíritu se tiene que rejuvenecer y las cosas pueden lograrse no por ti, sino porque tu confianza está en Dios. Amén. ¿Cuántos confían que estaremos con el Señor? ¿Ah? Como hablaba, pues vas a conocer ahí verás otra vez a tus familiares que están en Cristo. Verás, ¿a cuántos quieren conocer? Por ejemplo, a mí me gustaría conocer al rey David. Ese Davidcito, a mí me gustaría conocer a David. Me gustaría conocer a Pablo, ¿verdad? A David. También a David, a Pablo, ¿verdad? Me gustaría conocer a Juan. Voy a conocer a muchos, al mismo Adán, a Noé, a Jacob, ¿verdad? Conoceré muchos, a Esther, conoceremos a Ruth, conoceremos a todos, nos identificaremos, y ellos también te van a identificar. La confianza en Dios. La gente vive situada en este mundo y en sus circunstancias. Eso no es vivir en el poder de Dios. Por eso Dios, ¿qué hace? El águila toma un peso 3 veces más que él, mayor que el animalito, y lo levanta en vuelo. Dios nos levanta por encima de nuestras circunstancias. Amén, amén. Amén, amén, amén. Eso es un aplauso para Dios. Eso es hermoso. Porque si seguimos pensando como lagarto, pues, el lagarto no es un lagarto volador. Ahí se arrastra, ahí cada paso con sus garras en la tierra y eso, pues no, ¿sí o no? Por eso Dios usó el águila. Dígale, me levantó 3 veces sobre mis problemas, los levantó en lo alto y lo solucionó. ¿Sí o no? Eso es importante, amado. Cuando te pones a reflexionar, dices, oye, ¿te has dado cuenta que los problemas tienen peso? En esas el águila, ¿verdad? El Señor que te agarra así 3 veces, vámonos. Él puede, yo no. ¿Eh? Dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Isaías 40, 28, 31, ¿verdad? Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán, ahí está, alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Hermoso. Entonces, cuando usted sienta cansado, o sea, yo he visto las jovencitas, ¿verdad? Dices, oye, ¿por qué no vino pues esta jovencita? Vidas cansadas. ¿Tú conoces jóvenes cansados? Pues, oye, pero tienes 15 años, tienes 18 años, tienes 20. Cansado ya de la vida. Dices, no, mira. En cambio, ves señores mayores que quieren, ¿verdad? Luego ya el cuerpo no les ayuda mucho, pero desean, anhelan. ¿Cómo van en el estudio los viejitos? ¿Ah? Entusiasta. Vas al jovenzuelo, usted no viene. Cansado, con fuerzas flaqueadas. ¿Por qué? Porque es el Señor el que da las fuerzas. Es Él el que hace que levantemos un vuelo como el águila. El águila tiene unos vuelos de muy alta altitud, hermano. Qué interesante animalito, cómo Dios nos habla. ¿Sí o no? Sí. Las fuerzas son de Dios. Imagínense, yo siempre me pregunté el otro día, oye, ¿que tú trabajas también el domingo? No sé, o sea, tengo que trabajar también en mis cosas circulares, también en la iglesia, pero me dicen, ¿tú no descansas el domingo? ¿Y cómo le haces? Yo, porque mi fuerza es el Señor. Ellos no entienden que esto es una fuerza, ¿sí o no?
Estar, como les decía, estar en el púlpito y tener preparado el estudio. A lo mejor muchos de ustedes están viendo el fútbol en la noche del sábado, o están en el cine, o están en el súper, o no, qué sé yo. Pero yo empiezo a preparar el estudio y estoy orando y buscando para traer 1 hora máximo, 45 minutos de conferencia. 100 conferencias al año durante 20 años. Y bueno, pues ya este odre ya ha sido curtido ya un par de veces. Y seguirá. Pero es increíble que ves gente y dice, ¿usted por qué no vino? ¿Usted por qué no asiste? ¿Usted por qué no se reproduce? ¿Usted por qué no participa? ¿Usted por qué no? ¿Por qué no? Pues porque están cansados. ¿Por qué? Porque su fuerza no es el Señor. Su fuerza son ellos mismos y terminan todos frustrados. Ay, papá y mamá, ya no voy a... Tenemos que renovarnos en las fuerzas del Señor, en el poder de su gloria. Amén. Bueno, el águila simboliza también la omnisciencia de Dios. Fíjense que este animalito ve que levanta un vuelo enorme y desde arriba, 5 kilómetros, puede ver así algo chiquito hacia abajo. ¿Ves nada más cómo hacen? Si usted ni a lo mejor ni la cucaracha vio, la águila ya la vio. Fíjense que Dios es igual con nosotros. Dígale, Dios nos observa todo el tiempo. Dios nos observa todo el tiempo. Si nosotros tuviéramos la conciencia permanente, ese es el temor santo a Dios, la conciencia permanente que Dios nos observa. ¿Ah? Por ejemplo, cuando les decía a las personas, ustedes me podrán engañar a mí, podrán decir mentiras a mí, pero a Dios no. Dios escucha y ve lo que usted habla en lo secreto. Si se mete a sus rinconcitos escondidas, Dios lo observa. Entonces, el tener la conciencia de que Dios nos observa, nos va a acercar más a la santidad. ¿Ah? Es como, me da risa porque alguna vez vi a unos hermanos ahí, pasé, iba yo hacia un lugar con una junta y salieron ahí a tomarse un café. Y yo pasé casualmente en el carro. Creo que me vio uno de ellos, se puso así, Dios bendiga, ¿no? Fíjate que de pronto aparece el pastor ahí en la esquina de tu trabajo. Yo creo que hasta caminas diferente, ese es tú. O te invitan a una reunión de trabajo y de momento aparece ahí el pastor. O sea, así como uno muchas veces percibe, es la conciencia que hemos de tener de la observancia de Dios en nuestras vidas. Porque eso podría ayudarnos mucho en acercarnos más a la verdad de Dios. Pues si la gente no tiene esa conciencia, y aquí como los religiosos hipócritas vienen a poner una cara de maniquí, diciendo que todo es correcto, que todo fluye, que hay mucha unción y todo lo que ya sabemos que hacen los religiosos. ¿Sí se acuerdan los religiosos cómo son? Les gusta darse a notar los religiosos, ¿sí o no? Sí. Los pone uno a compartir y se avientan la letanía. Y digo, hijo, esto ya se aventó un sermón del año, chico. Y hasta la alabanza para que no digan. El religioso se quiere dar a notar. Pero su vida privada es muy diferente a lo que está reflejando. Pues usted no se debe fiar de lo religioso, ¿verdad? Ay, es que a mí me dan palabras religiosas. Digo, sí, que bueno, tome la palabra, pero no su ejemplo. ¿Ah? El religioso le gusta mucho decir y no hacer. Ay, qué palabra me da el hermano o la hermana, pero pues aquí ni el trapeador quiere agarrar, se enojan. A nosotros, amado, para mí, tenemos que aprender de esto, ¿sí o no? Sí. Entonces el águila representa la omnisciencia de Dios, ¿verdad? En el Salmo 139, 7 al 8, Dios lo dejó escrito y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Cuántos se esconden de Dios cuando salen de aquí? Aquí ya nadie me ve. Hasta el celular esconden, ya nadie me ve.
Dice la palabra de Dios, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Está preguntando, ¿eh? Si subiera a los cielos, ahí estás. Y si me voy al Seol, y ahí pongo mi estrella y me escondo, ahí estás tú. ¿A dónde me escondo? Dígale al hermano, ¿a dónde te vas a esconder? De la vista del Señor, que es como de águila. Hermoso Dios. No se sienta triste, siéntase gozoso cada vez que Dios sabe y está consciente que lo está observando. Denle un aplauso al Señor. Ayer me levanté de madrugada en el baño. Yo sé que ya me levanta el Señor al baño y tiene la costumbre de a las 4 de la mañana así puntual. Ya. Dejo de tomar agua antes, todo, pero a las 4, pues es el Señor. Ya se llama mi intestino. Ya voy. Ya me levanto y regreso, pues no me voy a dormir. A orar. Me pongo a orar y de verdad sé que Dios me está viendo. Aunque tenga las cortinas cerradas, las ventanas, todo, sé que Dios me está viendo. Dígale, Dios lo observa todo el tiempo. Aunque se vaya a Oaxaca, hermano, ahí Dios lo va a ver. Aunque te vas a Tuyehualco, allá abajo de la trajinera, ahí Dios lo va a ver. No hay un lugar donde Dios no nos deje de ver. Dale un aplauso al Señor, eso es maravilloso, tener esa conciencia. Salmos 33, 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Aleluya, amén. ¿Sí o no? Sí. Ahora, fíjese bien. El águila, la otra característica, ya vamos terminando, ya no están los tiempos, pero bueno, yo me sigo, si no usted le calcula. El águila, ¿dónde cree que pone su casa? En la roca. ¿Le suena? El águila construye su nido sobre la roca. Amén. Dale otro aplauso al Señor. O sea, es como el águila, ¿verdad? Sobre la roca, ahí hasta arriba. ¿Quién va a agarrar el águila hasta arriba? Y además en la roca. ¿Ah? Y esto, ¿verdad? Que el águila construye su casa en las alturas y en la roca, habla mucho de lo que quiere Dios para sus hijos. Que aprendamos a construir nuestra vida en tierra firme. Fíjese que ahora que fue el terremoto en Venezuela, que murieron muchas personas, estaba yo viendo, me metí ahí a investigar, las casas y los edificios, entre más profundos sean los cimientos y pasen los subsuelos hasta llegar a roca firme, ¿no? Porque hay agua y hay tierra, pero tienen que llegar a donde hay tierra. Aunque esté así, pero si excavas hasta la tierra, pues cuando ves los puentes hechos sobre el mar, dices, estos pues que cavan hasta tal grado que llegan a poner los cimientos en tierra, en roca. Cuando vienen los terremotos, los cimientos puestos en la roca hacen que no se caiga la casa o el edificio. Entonces, así es la vida del cristiano. Tenemos que aprender a construir nuestros valores. Los valores no deben de estar a juicio de nadie, ¿no? Como hoy hablaba con mi hija. A ver, mis valores, podré yo cometer muchos errores, podré yo equivocarme muchas veces, pero un valor que nadie me va a quitar como prioritario en mi vida es el buscar a Dios, el hablar de Él, a enseñar de Él, ayudar a la gente a través de Él, a conocerlo a Él, ponerme a cuentas con Él y inclusive aprender a recibir disciplina de Él. Amén. Ese es un valor inamovible. Ese es un pilote que está en mi vida así, mira, lo más profundo. Y aunque haya tormentas arriba, ¿qué son las tormentas? Las circunstancias de la vida, porque la vida es pasajera. Oye, pues hoy no te fue bien. Hoy es tiempo de enfermedad. ¿Cuántos han tenido tiempos de enfermedad? ¿No? Yo también. Imagínate, enfermedad y no te levantas. Sí les platiqué el día que me quise levantar al baño, así como si fuera trolebús chueco, tocando tierra para así, y luego vi la taza chiquitita. Ay, Dios, ayúdame a agachar. Horrible.
Un dolor, ¿no? Que hace cuenta que te veas una espada clavada así. Me decía de los gladiadores que les clavan la espada. Horrible. Hay momentos de esos. Hay circunstancias donde dices, ¿y para dónde? Ya no veo para dónde. Problemas. ¿A alguien les ha llegado que de momento desaparecen en la vida problemas por todos lados? Eso es uno por uno. Sí. No se enojen todos, uno en uno nada más. Y les llegan juntos así. ¡pum! Eso son los terremotos que pasan en la superficie de la vida superficial. Pero cuando tus cimientos, los pilotes están anclados en la roca, nadie te mueve. Por eso Jesús dice, construyan su vida en la roca. Construyan su vida en la roca. Porque si no eres un bruto. ¿Quién construye su casa en la arena? Ay, qué bonita se ve en la arena, me llegan las olitas. Espérate tantito. Rats. Porque vas a tener gran pérdida cuando no hay pilotes. Por ejemplo, ¿cuántos quieren el bien de sus hijos? Pues lo mejor que puedo hacer es anclar mi vida en los pilotes para que mis hijos, cuando estén viviendo ahí en la casa y pasen problemas que van a pasar, porque dice la palabra de Dios que en la vida tendrán aflicciones, los pilotes que edifiqué con valores en la familia, en los pilotes sobre la roca, van a hacer que se mantengan firmes. No se vayan ni a las drogas, no entren a los suicidios, no entren a desviaciones sexuales, no entren con situaciones anormales y finalmente se mueran de tristeza y amargura. Por eso es tan importante. Debemos de echar pilotes, dígale, pilotes en la roca. Y los pilotes, muchas de las superficies así, son de muy alta profundidad, muy gran profundidad. Por eso el águila lo pone en la roca. No en la maleza, en la roca. ¿Para qué? Para proteger a sus polluelos. Qué importante es que nosotros, como el águila, edifiquemos nuestra vida en la roca. Debemos entender algo, hermanos, y eso debe ser muy claro. Ustedes, antes de ser carne y hueso, cuando se ven muy bonitos en la carne, se ven en el espejo, dicen, oye, me falta cremas, Y dices, pues ahí está mi cuerpecito, ahí el mono, y lo arreglas, lo perfumas, lo pones ahí presentable, ¿sí o no? Le lavas para que esté presentable en todos sentidos. Pero el cuerpo es débil. Este cuerpo que vemos tiende a la maldad constantemente. No nos equivoquemos, yo no voy a hacer eso, ni cállese. Porque cuando menos piensa, usted va a estar ahí. Pero lo que tenemos que pensar, hermano, que somos antes de ese cuerpo, somos espíritu. Y ese espíritu lo creó Dios. Y ese espíritu hizo que Dios lo mandó a la tierra y lo hizo nacer con un alma que trae heredado de sus ancestros. Un alma que es la personalidad, no es física. Me encontré a los doctores y digo, oiga, doctor, ¿y dónde está el alma? Y todos empiezan Ana, ¿dónde está el alma? Ya no me venga con cuentos. El alma pues es intangible, pero existe. Y ese espíritu quiere hacer la voluntad de Dios porque viene de Dios y va a regresar a Dios. Pero está encerrado. ¿En dónde está el alma? Junto con el espíritu. Están encerrados, dígale, están encerrados. ¿Quién sabe aquí por dentro? Está bien encerrado en un cuerpo que va contrario a Dios. Por eso esta alma y ese espíritu tienen que fincar verdades que deben de convertirse en grandes valores en mi vida, para que cuando este cuerpo haga tonterías, estas verdades me mantengan firmes y victorioso en Dios, mi Salvador. Esto es importante, hermano. No, la gente está cansada. No, ya estoy aburrido, estoy decepcionado, estoy quebrado, estoy... Amén. Pues le paramos. A mí me gustaría, pues es que el pastor descansó. Pues es que cuando uno se sube aquí, amado, es diferente, es en la fuerza de Dios, en el poder de Dios. Yo me bajo y me pongo como usted, pues, puedo seguir aquí, y como dices tú hoy, a lo mejor estaría bostezando como ustedes, miren, están hasta con los ojos cerrados. ¿Sí o no? Pero cuando es el poder de Dios recibimos, dígale, como niño hambriento de pecho, ¿dónde está alimentando? ¿Cómo come Santi? ¿No se atraganta?
No me acuerdo, tenía hijos atragantados, después eso ya, suelte a su mamá. Así debemos de ser, hambrientos de Dios, sedientos de Dios, porque si no, su vida permanecerá en la arena, y en la arena se mueven los lagartos. En las alturas se mueven las águilas, y ahí nos mantenemos los hijos de Dios. Denle un aplauso a Jesús.